Buenos días. Iniciamos el programa semanal de Cita con la Memoria, un espacio del pasado en el presente. Estamos transmitiendo desde San Gregorio Radio de la Universidad San Gregorio de Portoviejo en su dial 106.1 y también lo hacemos por YouTube en canal de Ramiro Molina Cedeño. Quien les habla, Ramiro Molina, les brindo mi cordial saludo. Cita con la Memoria nació en marzo del año 2011. Es un grupo conformado por personas adultas y adultos mayores que guardamos simpatía por los recuerdos y nos divertimos recordando el ayer mediante la observación de fotografías que nos permite retroalimentar en nuestras memorias sucesos del ayer que aún se guardan frescos en nuestros recuerdos. Cita con la Memoria no es parte de ninguna institución, ni pública ni privada. Es un grupo independiente que cuenta con el apoyo de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Esta mañana, como cada sábado, tenemos un invitado especial. Un invitado muy especial que ya lo tuvimos la semana pasada. Un invitado con el que conversamos sobre cholos y montubios, esas culturas tan nuestras que identifican nuestra identidad ante el contexto local y nacional e internacional. Conversamos sobre esas culturas de cholos y montubios con que se establece nuestra historia en base a esas dos geografías que reinan en nuestro territorio, la del bosque seco y la del bosque húmedo. Conversamos sobre el devenir y sobre el desarrollo y el devenir cultural de Portoviejo y de Manabí. Conversamos sobre hechos anecdóticos en el ámbito cultural. Lo hicimos en forma tan amplia que mereció el aplauso de quienes vieron este programa la semana pasada, por cuanto el invitado con el que nos volvemos a honrar esta semana es un profundo conocedor. No solamente porque conoce por estudio, sino también conoce por vivencia. Me refiero al doctor Carlos Avellán Vera. Un personaje muy nuestro, un personaje muy sapiente, un personaje que se ha distinguido por sorber el conocimiento histórico, por tener en consigo el conocimiento y el saber de la cultura manabita, del desarrollo cultural de Manabí, de sus personajes, de aquellos personajes que necesitan estar vivos y presentes en nuestros recuerdos y en la historiografía local y provincial. En esta mañana volvemos nuevamente a complacernos y honrarnos con la presencia y con el diálogo de Carlos Avellán Vera, quien nos obsequiará sus conocimientos y recuerdos que se guardan frescos en su memoria. Buenos días, estimado Carlos Avellán Vera. Bienvenido a Cita con la Memoria. Sus palabras iniciales. Buenos días, Ramiro. Buenos días, oyentes de San Gregorio Radio y toda la audiencia, especialmente de Manabí, ¿no? Que nos sintoniza y que sintoniza este programa, que tiene un liderazgo cultural ya reconocido como el de Ramiro Molina, historiador, académico, persona que cuenta pues con un archivo de mucha precisión, que tuvo la prolijidad de editar varias ediciones de la revista Espóndilos en estos últimos años, como continuando la obra de su padre, Recado Cultural, que con el doctor Alejo Ceballos pues mantuvieron durante muchos años. Tratar con Ramiro Molina para mí pues una especie de estímulo cultural, estímulo de vida, porque es una persona que mantiene pues este hiperactivismo de la memoria, lo cual es importante porque, como dice Paulo Freire, la alienación como que nos tiene muertos, pero en cambio cuando tenemos conciencia de los hechos, los analizamos, tal vez con esta retrospectiva de ese ayer, como bien dice, para recuperar el presente, me parece que es hasta una especie de una obligación de una identidad, lo que son mejor, como decía Sócrates, ¿no? Siempre hay que procurar pues, mantener una posición de equilibrio, ¿no? Entre el ayer, que a veces el futuro, que a veces es demasiado ambicioso, las autocráticas, ¿no? Intermedia, que mucha gente no lo comparte, dice que es el ser o no ser. Pero yo creo que el eclecticismo nos permite rescatar
como lo estamos haciendo ahora, ese ayer que de alguna manera pues como que se ha perdido en el tiempo y ese futuro que a veces es expectativa, ¿no? Entonces, crea muchas expectativas a veces exageradas. De manera que aquí estoy con mucho gusto compartiendo, Ramiro, con usted y con la audiencia y agradeciendo pues a los directivos de la Universidad de San Gregorio, a su rector, pues el doctor Farfán, que dan estos espacios que son importantes, porque si creamos diferentes tribunas, diferentes escenarios para la palabra, para el sentimiento, para el pensamiento, cuando ya no hay revistas, cuando los diarios son, solamente nos ha quedado un solo diario en la ciudad, las emisoras han perdido a lo mejor, digo yo, la importancia antes cuando comenzó recién el transistor, que la radio copaba y a un invitado íntero en el hogar. Ahora pues esto se ha restringido un poco, pero bien vale que hay esta otra alternativa de la tecnología, del internet, de la comunicación, que nos permite mantenernos en permanente diálogo con el pueblo, con todos los sectores. De verdad, Ramiro, que con esta expectativa, con esta alegría, con este optimismo, en este día, pues, que esperamos que para usted y para todos sea, para nosotros, sea un día, pues, de refrescamiento de la memoria. Aquí comparecemos con mucho gusto y con mucha disciplina mental, por decirlo de alguna manera. Gracias por sus expresiones, estimado Carlos. Es muy cierto de que la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo está contribuyendo a este avance, a este desarrollo, a esta participación de la academia en la cultura, en el desarrollo cultural de Puerto Viejo, de Manabí. Y esto ha sido gracias al interés y a la motivación que se ha puesto de manifiesto en sus principales directivos, desde el canciller, que es el doctor Marcelo Farfán Intriago, hasta nuestra rectora, que es la doctora Jimena Guillén Vivas. Ellos, conjuntamente con el vicerrectorado académico, que es el doctor Eugenio Radamés Borroto, han dado todo el campo necesario, todo el impulso para que pueda la universidad integrarse a este espacio cultural. Enunciaba usted también de una revista que tuvo mucha trascendencia en el ámbito provincial, como fue Recado Cultural. Una revista que en el año 68 la inició el doctor Alejandro Ceballos Viteri. Una revista que empezó a aparecer en el año 68 en Diario La Provincia como un recado cultural en Diario La Provincia, una página especial, que salía cada semana, una vez a la semana, y que luego se transformó en una revista cuando el doctor Alejandro Ceballos integró a este trabajo a Alberto Molina García, de quien me honro en ser su hijo, y formaron la revista Recado Cultural. Y le integraron otros personajes distinguidos también como Pepe Arteaga, como Juan Ramón Ceballos Viteri, también como el señor Castro Aray, ¿ya? No recuerdo su nombre, pero otras personas muy interesadas en este campo del quehacer cultural. Eso fue Francisco Recado Villamar Cultural. Aray, Francisco Villamar. Francisco Villamar Aray. Tiene razón Sí, usted. Francisco Villamar, sí. Sí. Bueno, las realidades son distintas ahora, pero yo creo que hay dos, vuelvo a tomar la idea de Sócrates, de la posición intermedia, de equilibrio, hasta las emociones, hasta las propuestas culturales. Pensar que todo lo de ayer fue suficiente me parece que es egoísmo. Y pensar que hay que abrir nuevamente todas las puertas y todas las ventanas como una tropelería también va a crear un poquito de caos, de desorden y de falsas expectativas, que es lo que está pasando actualmente con la Casa de la Cultura. Inicialmente, como usted y todos recordamos, la Casa de la Cultura fue un grupo de demasiado elitismo, 4 o 5 personas muy importantes, figuras de la cultura provincial y nacional, como Macario Gutiérrez, don Ecuador Solórzano, como la señora Natividad Robles de Mendoza. Eh, bueno, Manuel Andrés 4 o 5, Dureta. eh, el fundador de la Universidad Técnica de Manabí, Pablo Emilio Macías, eran grandes figuras, pero parece en mi concepto que hubo demasiado hermetismo, demasiada impermeabilidad, especialmente para los cantones, que nosotros veíamos como de lejos, una especie ¿qué le digo? Pues de vitrina, de castillo de oro, de unas personas y el resto no tenía acceso
y en los pueblos, en Santana, en Chora, en Rocafuerte, había grandes actores culturales. Ahora se ha llegado al otro extremo, se ha masificado demasiado que no sabemos ni quiénes son, ni cuántos son, ni por qué están. Lo digo esto sin ningún egoísmo. Sí hay que abrir un poco el abanico, para decirlo de alguna manera, pero entiendo que mantenerse cierto régimen de cuidado, de cierto perfil, por lo menos de aproximación, porque de otra manera, por hacer el todo, se va a llegar al nada. Ese es mi criterio, adelantando un poco digamos, un juicio crítico a la actual situación de la cultura provincial, que inclusive en los cantones solo se mantienen cuando el presidente quiere las extensiones, y cuando no les manda un oficio, como el caso de San Isidro, que se abstengan de tomarse el nombre, la casa, la cultura, que no pueda hacer una actividad en un sector de la provincia, repito, San Isidro, donde hay arqueología, donde hay danza, donde hay música natural, donde hay un pronunciamiento del pueblo montuyo organizado. Les van a decir al presidente que no actúe como dice usted, me van a hacer sombra. De manera que esos egoísmos, esas actitudes restrictivas, tampoco hacen bien. De manera que volvemos y no es que tenga yo obsesión por Sócrates, pero siempre hay que buscar la posición intermedia. Ir incorporando, sí, actores culturales de reconocida desenvolvimiento, de reconocida idoneidad, que ya hayan hecho algo positivo, que ya han demostrado su calidad y capacidad, porque también la apertura demasiado exagerada, pues va a causar realmente un caos que no nos conduce a ningún lado, ¿no es cierto? De manera, como dice el refrán, muchas manos en un plato causa miles de arrebatos. Entonces, de manera que yo invoco una actitud ponderada. Digo esto porque actualmente veo por las comunicaciones electrónica, de que se ha tomado una votación que la ministra actual quiere porque se reciban a todos los actores culturales que ella reconsidera, personas que de una u otra manera los califican como actores culturales, ¿no es cierto? Aquí pues creo que pasan de algunos centenares. En el caso de Manabí hubo una votación, no sé los resultados, vi los más que estaban votando, pero yo creo que, como dice el Efraín Montubio, ni mucha luz que queme al santo, ni poca que no lo alumbre, ¿no? Esa es mi apreciación respecto a la cultura, a la actual situación de la política cultural del país y obviamente de Manabí. Sí, así es. Tenemos muchas situaciones que tienen que ser debatidas y tienen que ser corregidas. En la plenaria que se dio en Quito, convocada por el actual presidente Camilo Restrepo, quien tiene posiciones totalmente de prepotencia y considera de que hay una participación exclusiva y debe ser elitista, debe ser muy personalizada, como que las instituciones pertenecen a personas particulares, cuando la cultura es amplia y debe tener un amplio desarrollo. Bueno, pero son las situaciones que tienen que ser corregidas por nuevas administraciones. Hubieron casas de la cultura a niveles provinciales, Azuay, Manabí, Loja, Galápagos, Santa Elena, que mantuvieron hasta cierto punto una posición ecuánime, de que los padrones estén abiertos para que no haya necesidad de que uno esté firmando un documento para pedir autorización para que se le faculte el derecho universal de dar su voto, de dar su criterio, de hacer su pronunciamiento. Pero eso tienen que ser situaciones que deben corregirse en el tiempo a futuro para que no se den más situaciones de esta naturaleza donde predomina la prepotencia, donde predomina el criterio particular antes que el interés cultural colectivo. Como usted bien decía, estimado Carlos, de que existen y han existido y seguirán existiendo los excesos. Los, tanto en ese inicio como se dio y que tal vez fue necesario en sus primeros momentos, como ese elitismo cultural institucional con que empezó a estructurarse la casa y la cultura allá en la década del 44, en la década del 40. Un elitismo que fue propio de esa época, el romanticismo y también del elitismo social con que se distinguió, por ejemplo, aquellos juegos hermosos, aquellos juegos donde prevaleció el verso, la prosa galante, donde floreció mucho. Eh, Ese romanticismo modernista con que se debatía en esos tiempos el país, como fueron los Juegos Florales en 1923.
Tal vez de ese elitismo con que también nació el fútbol aquí en Manabí, donde solamente la oficialidad del ejército, las personas de posiciones sociales y económicas reconocidas podían participar en un evento deportivo que ya empezaba a ser parte de la historia cultural de nuestra provincia. Tal vez ese elitismo que fue continuado con la construcción de la Casa de la Cultura, pero que en cierta forma fue bien hilvanado y fue una forma de expresión que se dio especialmente con Horacio Hidrobo Velázquez. ¿Ya? Cuando Horacio Hidrobo Velázquez, aquel viejo encantador que de la poesía romántica pasó a la poesía social humanista profunda, que cambió su pensamiento cultural y su visión cultural, y ese desarrollo cultural lo llevó hacia el campo, lo llevó también a los sectores populares, y lo encontramos a Horacio Hidrobo metido en el campo, haciendo cultura, desarrollando cultura, propiciando grupos culturales campesinos, que no tuvo todo el apoyo institucional, que no tuvo los recursos, pero que en cualquier forma todo ese grupo cultural, que fue un grupo de élite, fue bastante positivo y necesario para que Manabí empezara a despegar en el desarrollo cultural. ¿Cómo ves esa configuración de esos tiempos en ese quehacer cultural, estimado Carlos? Bueno, puede parecer un poco contradictorio con lo que dije anteriormente. Cuando yo viví toda mi vida, muchos años en Chones, más de 30 años, donde participé activamente en la educación, en la cultura, en la radiodifusión, en la animación de programas artísticos, etcétera. Yo decía que la Casa de la Cultura no era Casa de la Cultura de Manabí, sino Casa de la Cultura de Portoviejo. ¿Por qué? Porque nunca se tomó en cuenta a actores culturales, a exponentes de la cultura de Bahía de Caracas, de Chone, de Calceta, de Junín, de todos los otros, incluso de Manta. Manta tuvo que crear su grupo cultural Manta. En Chone tuvimos que hacer nosotros, pues, también aparte un grupo cultural con Abraham Peñafiel, con algunos activistas de la cultura, pero prácticamente acá era una especie sacramentada, por decirlo de alguna manera, de sumos sacerdotes que tenían la hegemonía, tenían la llave de oro para ser miembros de esta casa, y nosotros la veíamos como algo que no era nuestro, la veíamos como algo lejano, como decía de la canción de Manuel Andrade, que está ahí en la foto que usted presenta. De manera que yo creo que siempre hay que buscar una posición de democrática. Apertura sí, pero tampoco exclusividad no, sino que ir, digamos, por eso digo, trazar un perfil de personas que hayan sido, pues, que demuestren su interés y, repito, su idoneidad, que no hayan hecho de la cultura, por ejemplo, los petardistas que en nombre de un recital, ¿no es cierto?, anuncia o hace una actividad a beneficio o no la hacen, que así hubo mucha gente en esa época, que lo hacían fuera de la Casa de la Cultura. Entonces, la Casa de la Cultura sí debe ser la que pone un poquito de ordenamiento, como en este caso la academia, pero la Academia de la Lengua, que también ha fallado, porque a la academia lo que se le ocurre dogmáticamente decir que así es, como el caso de la palabra Montubio, que yo jamás compartiré que Montubio es convento y labial, por razones que no son de este programa, y ya lo he hecho incluso pues con un medio lo hemos hecho en Guayaquil, ante grupos de la cultura montubia, por decirlo de alguna manera. De manera que yo creo que hay que partir una actitud un poco más ética y equitativa. Es decir, que ingresen personas reconocidas pero esta masificación también nos lleva a una situación realmente de confusión y de desorientación, por decirlo de alguna manera, de alienación, porque nos confundimos tanto en lo que queremos hacer que por querer hacer todo, de repente no se percibe, no se visualiza, no se ve un grupo focal de trabajo, sino que se ve como una especie, pues que ahora nos toca a nosotros y hagamos de esto fiesta, lo cual debe ser también un poco de mesura, un poco de compromiso histórico, por decirlo de alguna manera, Ramiro. Tiene razón en algunos aspectos, estimado Carlos. Tiene razón cuando usted habla de ese elitismo y de esa centralización de la cultura en este espacio exclusivo de Puerto Viejo. De ahí que llevan a que cantones de mucha importancia
en el campo cultural porque Manta tuvo su importancia y tiene su importancia en el campo cultural, haya florecido, por ejemplo, el grupo cultural Manta. Recuerdo ahí a dos hermosas mujeres, una tan dinámica como la otra, una tan culta como la otra, una tan poética como la otra, la una escribiendo poemas y la otra escribiendo en verso, en prosa, una prosa exquisita, como Angélica Flores Zambrano y también Josefa Mendoza de Mora allá en Manta, que tuvieron que crear esos espacios para poder desarrollar en los años 60 algo más de cultura porque todo estaba concentrado en Portoviejo. Todos los directivos eran de Portoviejo. Todo el quehacer y el desarrollo cultural se centraba en Portoviejo. Se vivía un elitismo aquí en Portoviejo y bajo los principios que se regían en esos tiempos a esa cultura, ¿ya?, que no daba espacio tampoco al desarrollo cultural popular. Asimismo sucedió en Chone, y no solamente en Chone, en esa unidad de acción, de trabajo y de pensamiento Calceta Chone, que es riquísima, que es profunda, que tiene mucha gente. Allí donde ha florecido no solamente el campo de la cultura, del campo de la literatura, el campo de la prosa, el campo de la tradición oral, que es muy rica, ¿ya? Allí donde surgieron individuos de altísima proyección y consideración nacional e internacional, como Wilfrido Olor, que viene de Getrueno, allá en Calceta, en la Calceta Profunda, ¿ya? Allá donde están muchos individuos que usted ya los ha enunciado y que usted también forma parte de todo ese conjunto. Igualmente allá en Valle de Caracas, con Manuel Poli cuando surgió la Casa de la Cultura y que tuvieron que también seguir armando sus propios espacios culturales. Con una Jipijapa completamente olvidada y que no ha tenido mayor participación, aún en los actuales momentos, es dable ese estancamiento ante ese elitismo que se produjo aquí en la provincia con respecto a la centralización en Portoviejo. Por eso tal vez, estimado Carlos, se dio a partir de los 60 que tuviera bastante acogida. Ese movimiento sánsico que tuvo lugar allá en Francia, pero que remontó los espacios, empezó por Quito, fue acogido por intelectuales de Quito y llegó acá. Aquí se establece y empiezan las nuevas generaciones en la década del 60 a hacer cultura popular, a desarrollar la cultura popular. Ya en los años 70 ya encontramos expresiones profundas, cuando en el teatro mismo ya se ve el teatro callejero, se ve el teatro popular. Un movimiento de nuevas generaciones que quieren romper con el pensamiento anterior, con ese estatismo elitista cultural. Tal vez ese nuevo desarrollo, tal vez ese nuevo pensamiento, sin negar los buenos pasos que se dieron, las buenas actividades que se dieron. Por ejemplo, con Ecuador Solórzano, que era carismático y múltiple en sus actividades, que fue uno de los impulsores del desarrollo de las orquestas musicales en Manabí, ¿ya?, que creó la orquesta musical de la Casa de la Cultura, tal vez con otros individuos como Humberto Isaac Solórzano, que dio paso también a la existencia del teatro, y otros individuos antes que Humberto Solórzano, como la familia de los Parrales, de los Macías Parrales, toda una familia que dieron origen al radioteatro, pero que no lograron llevar un impulso o darle el impulso necesario al teatro, a la cultura popular. Tal vez a eso sea referente, estimado Carlos, ese cambio que empieza a generarse de la década del 60 con respecto a esas posiciones elitistas culturales anteriores. Bueno, yo entiendo que siempre cuando se procede con un sentimiento como de revanchismo, como de vendetta, no conduce a ningún lado. Yo pienso que más bien Portoviejo dio respuestas como el Café 79, la aparición de la revista Gregorio, que revista Gregorio, pues, después de Gráficas Ramírez, propiciaron la publicación de novelas, de poemarios, de ensayos. Fue una época de mucho con los hermanos Ángel y Jorge Lord Lord Giler, después con el señor Ramírez, con don Dante Ramírez, el Café 79 liderado por Horacio Hidrobo, que tiene su mucho mérito, ¿no? Y entonces, pero sobre todo la Flor de Septiembre. Yo creo que la Flor de Septiembre fue una respuesta de puertas abiertas. Permitió que los colegios vengan acá con sus villancicos,
con su grupo de teatro, y apareció Roque Cedeño entre las figuras, las revelaciones del momento. Aparecieron grupos musicales con Eva de Moreno Polo, con Julio Salazar Valle en Chone, en Calceta mismo, con grupos culturales. Apareció Edgar Bernal, que sin ser de Calceta ha hecho mucho por el rescate de la identidad del balsero, sigue escribiendo ahora. El caso de Bahía con Rodríguez Col, que creó el grupo Remembranzas, ¿no es cierto? El caso de San Isidro con José García, que ha liderado procesos de arqueología, que se ha movilizado la danza regional, las canciones populares, bueno, de tantos actores en la zona norte. En el Carmen, allá Plinio Loro, que una vez que el Carmen se convirtió pues en un centro de movilización por la riqueza del suelo, por el atractivo de la zona, mucha gente de acá viajó y se quedó, se instaló a hacer cultura, a hacer periodismo, a hacer radiodifusión. En el caso de mi hijo de Calceta, Homero Ardila fue un hombre, fue un solitario, fue un llanero solitario, ignorado, desconocido y hasta cierto punto ofendido, porque decía la gente que él lo que hacía era un plagiador, y no era así. Ahora el Primitivo Ganchoso rescata el libro en la Casa Sola, que así se llama la recopilación del poemario de Ardila, y se ve que es una poesía depurada, una poesía propia, eran las propias vivencias, el propio tormento de belleza que él sufría por su defecto físico de ser tuerto, y que las chicas de la sociedad de Calceta pues no le paraban bola. De manera que yo creo que más allá de los ánsicos, más nacionalmente vemos el grupo Caminos, que fue marcando realmente una verdadera ruta para para la juventud. Ahí salieron poetas como Euler Granda, como Manuel Zavala Ruiz, como Gustavo Paraño Torres, como Ulises Estrella, que fueron dando a nivel nacional un ejemplo, una especie de relumbrón, una especie de cono de atracción para hacer la cultura. Porque de pronto la Casa de la Cultura se quedó estrecha. La Casa de la Cultura como que se autoclausuró, pero fue la iniciativa popular la que fue generando estas respuestas, estos grupos, estas manifestaciones. Ya cuando se crearon los colegios por el año 68, comenzaron a proliferarse los colegios, cuando Aníbal González, un diputado manabita, se preocupa de apoyar la creación de colegios en Bahía, en Junín, en Chone, en Calceta, el 13 de octubre, en Manta, potenciar el 5 de junio. Este diputado, que creando una respuesta en los colegios crecieron y muchos jóvenes se integraron. Lo duro que era entonces, Ramiro, venir de una comunidad lejana. Usted nombró a Wilfrido Loro, que tuvieron que salir de Trueno a Calceta y de Calceta a Quito para poder graduarse, y se graduaron dos personas, Osvaldo Loro y Wilfrido Loro, dos personas de todo un colectivo realmente, como que quedamos debiendo ante la historia. En el caso de Chone, usted conoce pocos nombres. Un Raimundo Abella tuvo que hacer de todo, ser profesor, ser suscitador cultural. No se conoce mucho la obra dramática de él, El sacrificio de Enma, que tiene un gran mérito en mi concepto, porque El sacrificio de Enma, que siendo un drama, que planteaba una situación de la época social, de el joven pobre que pretende, que se disputa a la chica, a Enma la disputa, y los padres querían que se case con el rico, con Calveri, ¿no es cierto? Entonces, toda esa situación, ¿por qué digo yo el sacrificio de Enma? Poco se conoce. El sacrificio de Enma se presentaba en las haciendas, se presentaba en grupos interesados, en el caso de Manuel Álava y Calceta, don Juan Manuel Álava, se presentaba en show de la familia García. Entonces, ese drama, la señora Columba de Copiano de Delgado, que iba adornado con la música de un piano, de una pianola, de música de guitarras. Entonces fueron creando, el pueblo fue eso, fue autodeterminándose, creando manifestaciones culturales, porque ya no resistía más esa especie de dique prohibitivo de la Casa de la Cultura, que yo creo que ante la historia, muy bien por los nombres, ahí veo destacadas figuras, pero siempre nos quedó debiendo al pueblo, a la gente que sentía sus situaciones culturales, y fueron creándose revistas, mimeógrafos, hojas volantes, periódicos estudiantiles. La cultura fue como el hongo en tiempo de invierno, fue creciendo espontáneamente, y eso yo creo que haya dado a Manabí una especie de explosión, porque
¿Qué decimos, por ejemplo, del grupo Argos? Era un grupo de intelectuales de Las Vegas de Portoviejo y punto. ¿Qué más era otras actividades? Como, incluso la revista Iniciación, yo tengo la colección y todo de mis paisanos Wilfrido y Osvaldo Lor, y que la editaban en el diario El Globo de Bahía de Cara, que iban allá porque acá las imprentas no cabía. Pero ¿qué pasa? Que la revista era un grupo exclusivo de Berto García, de don Raimundo Abella, de Osvaldo Castro, de los Balconi Pazmiño, de Bolívar Ávila Cedeño. Era un grupo de personas que no pasaban de 10. Ahora se va a recordar los 100 años, ojalá que estemos vivos, Ramiro, para recordar esos 100 años, después de 2 años de la creación de la revista Iniciación y Argo. Pero lo que yo mantengo frente a lo que usted me interroga, a lo que usted me suscita, me invoca a que participe, es de que siempre se pretendió que sea elitista, que sean unas pocas personas los dueños de ese gran talismán que se llamaba cultura, y el resto estaba huérfano de ella, como decía, huérfano de pan y de poesía. Sí, tiene mucha razón. Hay algunos que participaron con un perfil bajo en sus momentos. Tal vez por su origen, tal vez por su lugar de nacimiento, tal vez por su extracción social, pero que fueron grandes en el pensamiento, grandes a nivel de la historiografía local y nacional, y otros que no lograron salir de ese espacio. Yo recuerdo, por ejemplo, en Santana, a Querubín Guadamut, Querubín Guadamut Mieles, padre e hijo incluso. Recuerdo también por allí a Manuel Andrade Ureta, también salido de allá de la zona de los confines, allá de Valle de Caracas, en esos tiempos todavía parte del cantón, allá en Chibunga, Tabuchila, él es de Tabuchila Tabuchila. de Chibunga, ¿no? No, Tabuchila de San Tabuchila de Vicente. San Vicente, ¿ya? Don Manuel Nicasio Andrade Ureta. Entonces, son personas como Wilfrido Olor, que si bien es cierto, tuvieron su consideración, no tuvieron toda la dimensión que debieron tener, tal vez por su extracción. Y de allí, como bien lo señalas, pues existieron solamente pequeños grupos o pocas personas que coparon todo el quehacer cultural y no le dieron el espacio a otros sectores, a otras personas que fueron bastante sentidos en este desarrollo cultural. Tal vez, aparte de la Flor de Septiembre, que es un campo muy especial, tal vez ese programa radial que se inaugura allá por el año 68, tal vez no fomentó y no dio lugar, espacio para que se fomente mucho más y dinamice mucho más la cultura popular, aunque haya sido en el campo musical, como fue Radio Canal Manavita. ¿Qué considera, estimado Carlos, sobre esa participación de esta radio, de estas personas que trabajaron allí en esa radio, que fueron los promotores, como por ejemplo un Ramón Fernández Ceballos, que era también un compositor, pero que le dio toda una radio al espacio cultural? Yo dije, Ramiro, que a partir del 60 y paulatinamente que se fue incorporando el transistor, que el transistor como un milagro cultural, comunicacional, que nos vino del Japón, se fue metiendo a los hogares con el rayo de pila o el rayo de transistor, ¿no es cierto? Y eso generó que emisoras como La Voz de Puerto Viejo, como Canal Manavita, acá en Puerto Viejo, La Voz del Valle, ¿por qué no? Con Douglas Vaca, que vino de Quito y puso su impronta cultural También de acá. Calceta, ¿no? Douglas Vaca. En Calceta, don Ovidio Velázquez, que acaba de fallecer hace unos 2 años, que por más de 57 años tuvo la voz, la La radio voz del Carrizal Carrizal. y fue Carrizal Estéreo. Pero hay un dato que yo debo decirlo ya con amor propio, que es Radio Libertad de Chone. En Radio Libertad del año 66 se nos ocurrió con los propietarios, los hermanos Espinel Álvarez, Edgar Arteaga, Raúl Alcíbar Flores de Valga, y obviamente con también mi aportación, mi ímpetu, mi iniciativa de crear el Festival Montubio, que creo yo que fue el acontecimiento cultural, Ramiro, más importante de Chone en el siglo XX. ¿Por qué? Porque la Plaza Santo se convirtió en una ágora donde el pueblo se encontró a sí mismo con su identidad montubia.
donde metían los guitarristas de los recintos, porque hay que reconocer que Radio Libertad, sus directivos, don Marco Tulio Espinel, con la inspiración de un gran locutor nacional, diría, ¿no? Con el señor Alvarado Prado, como se llamaba el dueño de Ondas Quevedeña, que era cuñado de la familia Espinel, ¿cierto? Entonces se creó esa radio y nosotros que éramos gente jóvenes todos, fuimos creando el Festival Montubio, con la expresión misma de la identidad, que lo orientaron hacia el campo, que fue orientado hacia la ruralidad, y entonces en los campos la gente sintonizaba, decía mi esposa de ahora, que en esa época era una mujer campesina de San Isidro. Yo prefería que me falte la comida el día sábado, pero el par de pilas nunca me faltaba. En la lista de compra iba el par de pilas para escuchar el programa. Yo tenía un programa que se llamaba Estos son nuestros caminos, que era un programa de incentivación comunitaria. De manera que eso sí yo creo que fueron verdaderos cuadernos al pueblo. Fueron micrófonos abiertos, la gente venía, cantaba, recitaba, decía un amor fino, contaba anécdotas, concursaba, participaba. De ahí en Chone vale rescatar lo que ahora a los años he encontrado a la que fue reina nacional, madrina campesina del Ecuador, Rita Muñoz Rodríguez, que siendo la madrina de los campesinos de Chone concursó en Guayaquil, convocada por don Rodrigo Chávez González, Justino Cornejo, todas esas figuras que más se me escapa, este gran bailarín, ¿cómo se llama? Bueno, entonces, el que creó el grupo folclórico Guayaquil, Montubio. Bueno, entonces fuimos con Rita, ella pues puso su belleza, Guido, bella, está todavía viva. Entonces, toda esa explosión de cultura montubia, no solamente digo en Chone, 22 años duró ese festival, cuando ya nosotros vimos que la televisión prácticamente nos invadió. Apareció ya otra respuesta porque la gente en lugar de escuchar un programa de radio, veía un programa de televisión y después una atención a colores. Entonces nosotros entendimos que la Mujer Maravilla, que el tío John nos ganaron espacios. Sí. sí. Y entonces decidimos con la empresa Espinel, la empresa radial Espinel, yo participaba con ella obviamente, vimos que era ya que no podíamos competir con la televisión. Y entonces tuvimos que resignarnos a hacer directamente programas de cabina, grabaciones, ya vino el CD, entonces ya era música más grabada, como llaman ahora, llaman enlatada, ¿no? Pero de todas maneras, este es el cauce, este es el devenir de la cultura, que es el pueblo el que se ha levantado, el que se autodeterminó, hizo lo suyo, se manifestó, cantó, y el mensaje musical que vale decirlo como una forma de una alternativa de la serenata. En lugar de la serenata al pie del balcón que fue tan romántica y tan linda, y que algunos nos mojaron de orín también en las ventanas, las madres celosas. Mientras las chicas estaban que se reían en las camas escuchando la serenata, vino el mensaje musical. El mensaje musical fue una alternativa de comunicación para la señorita cuyo nombre queda en reserva, de parte de su admirador, que ella ya sabe. Entonces en la casa pueden estar escuchando muy taimadamente, muy camufladamente las canciones. Y la chica disfrutando es una manera dinámica, una manera, yo digo, fervorosa de la expresión romántica, todo lo que fue el mensaje musical. En lo que hubo emisoras como Radio Saracay, aquí hubo, decían antes, la voz de Manabí y el radio, la voz de Radio Puerto Viejo, y en Chone, Radio Libertad, que en esa época se llamaban radios chicheras, porque hay gente que les fastidia a veces lo popular, le gusta lo élite, aunque no lo alcancen, ¿no? Como dice la canción, que te fire la mano nunca te alcanzo lucero, aunque no alcanzaban ese nivel de acercamiento, pero querían una cultura como lejana, como en vitrina, como en paquete lejano, ¿no? En cambio acá, pues el pueblo la percibió, la sintió, la expresó, y hasta también cuando había el descharche, por haber terminado sus relaciones amorosas, las canciones, El buque de más potencia, Fuiste mía primero, La hormiga colorada. Yo digo esto con vehemencia, porque yo también fui locutor de la radio, ¿no? Y pasábamos ese tipo de mensajes musicales que
aunque se lo cuestionó a mucha gente, pero esa fue la realidad. Así se expresaban los sentimientos en la época y así las parejas se unieron y así hay mucha gente que provienen de esos matrimonios, de esas uniones, que generó realmente ese otro elemento cultural, ese otro vector que fue el radio de transistor, la radiodifusión, que tuvo su hegemonía extraordinaria, Ramiro. Sí, como inquietud, ¿qué año empezamos a hablar allá en Chone y en Calceta de este trabajo radial Montubio, de comunicación, de recado radial? Bueno, antes que se me escape, yo quiero en este momento, pues como usted ya lo hizo, usted lo hizo en Spondylus, creo que en el segundo número de Spondylus, usted dedicó una portada y una página de homenaje a Patricio de Maconta, Que era un campo que iba a tocar. a Manuel Espinales Vinces, Sí. que es el pionero acá en Manabí, porque claro, hubo a don Toribio en Guayaquil, en Radio Ondas del Pacífico, hubo don Toribio, hubo don Hermenegildo en la provincia de Los Ríos, en Chone, el compadre de la Tablada, cuyo autor era Carlos Avellán. Yo tuve 4 años presentando al compadre de la Tablada, por eso mi apodo, la gente me gritaba compadre de la Tablada como apodo. Yo me gozaba porque me gustaba, ¿no? Entonces, de manera que Patricio pues, tuvo esa irrupción. Y vale que lo mencionemos, que lo destaquemos, que no lo olvidemos, porque él, además de que tenía pues, sus señalamientos, sus invitaciones folclóricas, traía morfinos, traía canciones, él también era un compositor, todos sabemos que hay muchas canciones del cancionero nacional que son autoría de Manuel Espinales Vinces. Y claro, Patricio de Maconta con su guitarra, que hacía malabares porque él tocaba la guitarra a veces con la espalda, ponía la espalda y hacía una demostración extraordinaria. Donde quiera don Patricio era no solamente recibido, era aclamado, era admirado, era acogida. En el que respecto a la pregunta concreta, yo pienso que en el año 65 prácticamente ya llega el transistor acá. Llega la grabación en cinta magnetofónica, se graban las entrevistas, todo el asunto de los tauras ya fue grabado con estas grabadoras con cinta de carretel grande y se iba a grabar las confesiones, a veces alteradas, exageradas. Fue una época muy dinámica, también violenta, de una memoria dolorosamente sanguínea, porque se exageró también esa época, usted lo ha de entender, usted lo ha de estar claro en eso. Se le atribuyó a Panchito Cedeño una serie de cosas que él no hizo, que él fue utilizado más bien su nombre. Así Y es. cuando hubo que callar a otros, lo mataron, le dieron ley de fuga, que esa es una cosa, un anatema que tiene que ahora que se habla de los derechos humanos, la ley de fuga no existe en ninguna parte de la cultura, ni del derecho, ni del abuso. Se fue aquí realmente que se impuso esa ley de fuga para acabar con gente inocente, gente humilde, que muchos de ellos no habían incursionado en eso, por decirlo algo. Entonces, con el tiempo, usted me preguntó sobre el tiempo, yo creo que el 65, 66 comienza esta intensidad, más o menos, yo diría hasta el año 88, que ya se estableció, se masificó la televisión. Ya con la masificación de la televisión, la radio perdió su espacio. Y también en esa época, usted recordó la novela Camay y Luis Dragón, que habían de alguna manera absorbido la atención de la gente. La gente corría porque venía ya la novela Camay, Renuncio, tu perdón, La muerta viva, Irina Alejandrovna, ¿no es cierto? Bueno, tantas y tantas presentaciones de la novela Camay. Y después vino la novela también ya por televisión, que prácticamente anuló la novela de radio, porque la gente prefería ver La Fiera. Me acuerdo que una de las primeras fue La Fiera, ¿no? Una de las primeras novelas. La gente dejaba su trabajo para irse a ver La Fiera a las 7:30, creo que era, y después Los niños del tío Johnny. Entonces apareció otro tipo de apetencias culturales y artísticas que de alguna manera fue captando, fue, ¿qué le digo? Pues empoderándose de la atención de jóvenes, adultos y hasta los viejos también que disfrutaban escuchando pues estos programas, ¿no? Es decir, estamos transmitiendo desde San Gregorio Radio en su dial 106.1,
Ramiro Molina Cedeño junto a Carlos Avellán Vera en un diálogo tan interesante, demasiado interesante, por cuanto concierne al ámbito cultural, del desarrollo cultural de nuestra provincia. Tiene mucha razón, mi estimado Carlos, cuando menciona, y era lo que me iba a referir y por eso preguntaba fechas, por cuanto Manuel de Espinales Vinces, Patricio de Maconta, prácticamente hace su aparición, irrumpe en el escenario cultural de Portoviejo primeramente y luego se hace expresivo a toda Manabí, incluso llega a salir de Manabí. Con ese Patricio de Maconta que se hizo tan popular y tan conocido y duró más de 30 años en existencia, ¿ya? Tanto aquí como también en Bahía de Caracas, ¿no? Un Patricio Espinales, un Patricio de Maconta que surge de los noticieros informativos de esos tiempos, en que la aparición de nuevas radios en Portoviejo apretaba el mundo del comercio, apretaba mucho la consecución de cuñas comerciales, porque era muy poco el comercio que había en Portoviejo, entonces los mismos comentaristas y las mismas radios se peleaban por los espacios comerciales. Entonces se propusieron dinamizar, ¿ya? En las radios, a partir de la presentación de Manuel Espinales, ¿ya? De dramatizar las noticias. Mira el cambio que se dio a comienzos de la década del 60. Ya no solamente era dar el informativo o mencionar a las personas, sino dramatizar las noticias, haciendo tal vez, haciéndose eco y siguiendo esa línea que se había trazado con el radioteatro, que se había aparecido ya aquí en Portoviejo y que tenía mucha incidencia en la radionovela también a nivel nacional. Entonces allí en esa dramatización es que Manuel Espinales toma y adopta el título de patricio por los patricios romanos, ¿ya? Y de Maconta porque era el sector donde era más conflictivo, donde se refugiaba mucho más la gente y generaba mucho más noticias en esos tiempos. Y adopta la figura del Montubio, ¿ya? Mediante el canto popular, mediante la narración extraordinaria, incluso sobredimensionada. Allí aparece Patricio de Maconta en un personaje lírico, un personaje bellísimo, que tiene que ser rescatado en nuestra historiografía, no solamente local, provincial, sino nacional, porque fue otro contexto, rompió con muchos esquemas y dio otra configuración a la radio, al quehacer cultural en esos tiempos. Y eso no ha sido considerado, porque era un pobre hombre, decían, era una persona que decían todos era un Montubio cualquiera, no fue nacido en Portoviejo, pero fue muy humilde. Se ganaba la vida también como periodista. Pero usted se está olvidando, tal vez, mi estimado Carlos, de que también aquí en Portoviejo dio también un fuerte impulso a la difusión cultural por medio de la radio. Otro chonero. Un chonero Montubio, legítimo también como él se autodenominaba. Ramón Andrade Pazmiño. Él tuvo una página radial en la que también, si bien es cierto, tenía su espacio de comercio propio, no es menos cierto que le dio mucho impulso también a la identidad cultural montubia, a la oralidad montubia. E hizo de la radio este espacio importante y especial. Por eso es tan importante hablar en este campo de las radios en nuestro medio, de las radios en nuestra provincia, porque jugaron un papel muy importante en el quehacer y en el desarrollo cultural de Portoviejo y de Manabí, como usted bien lo ha enunciado. Pero saltemos a otro campo que es muy interesante. ¿Qué tanto influyó esa revolución cubana en el año 59? Ese proceso de cambios que empezaron a generarse en el mundo entero, producto de esa controversia entre las dos potencias y ese despertar que daba el mundo, especialmente europeo, de libertad, de mayor libertad, de romper con cadenas que aprisionar en el pensamiento y que también empezaron a tener eco en América, que dio paso a la existencia de la Flor de Septiembre del Colegio Olmedo, que si bien es cierto su mayor exponente y su director fue Horacio Eduardo Peña, no es menos cierto que conjuntaron allí la labor y la actividad de toda una juventud que despertaba y que le daba vida a ese quehacer cultural que ya empezaba a gestarse dinámicamente en Manabí. Allí empezaron a existir ya la participación de mucha gente, incluso ya los grupos de teatro que se empezaron a formar en Rocafuerte,
con el grupo Scorpio, no sé si lo recuerda usted. Y así Claro, grupos sí. esporádicos que empezaron a surgir y que empezaron a fomentarse también a partir de la existencia de esa flor de septiembre. ¿Qué nos puedes contar acerca de ello, estimado Carlos? Bueno, tenemos tantas cosas pendientes en esta última eh, de la intervención. Bueno, vamos con la Revolución Cubana. Yo sigo creyendo, mi pensamiento sigue siendo de izquierda. Sigo pensando que era necesaria una irrupción, como usted mismo lo dice, de un cambio de orden en América. Estábamos sometidos nosotros por el Mamita Yunay y seguimos, ¿no? Ahora pues se sataniza todo lo que es izquierda, lo que es socialismo. Yo he estudiado en Israel y el socialismo comunitario allá da resultado. Sí, tienes razón. Allá la gente comparte, trabaja para todo, recibe lo de todo. No hay pobreza, no hay prostitución, no hay mendicidad, no hay lustrabotas. Hay lustrabotas elegantísimos en ciertos salones que cuesta $20 lustrarse un par de calzados. Aquí, en cambio, el lustrabota es un mendigo, es un pordiosero que anda de puerta en puerta con un cajoncito. Entonces, esta revolución se vino, yo tenía por esa época unos 17 años, y nosotros creíamos en la revolución. No digo que no creemos, sino que, claro, la desgastó el tiempo, porque si le cerraron todas las contribuciones, pero Fidel Castro resistió hasta la muerte. Después vino Raúl. Se hubo un país que su socialismo ha dado médicos para el mundo, maestros para el mundo. Yo no conozco Cuba, no pude ir nunca, pero no porque sí, a lo mejor no se dio la oportunidad. Pero yo creí que ese movimiento, todo el mundo se decía camarada, compañero, camaradita. La juventud pensó de otra manera, por eso le pusieron un programa, ¿cómo lo llama? Chiviado. Lo que pasa en Cuba a las 7 de la mañana, haciendo ver que eso era malo, así como ahora hubo una especie de satanización a cierto sector político, porque los otros sienten que se les va el poder, la comodidad, y están acostumbrados ya a su nido calientito, ¿no es cierto? Entonces eso pasó el 59, todos nos volvimos, toda la juventud y la gente madura, la gente pensante, los intelectuales, compartimos esa revolución. Y yo digo, y hasta ahora, pues yo pienso que la revolución dio sus frutos. Cuba anteriormente era simplemente un casino para los Estados Unidos, donde iban a jugar los fines de semana, las mujeres se prostituían. Entonces, de alguna manera, Fidel Castro le dio dignidad al ser humano. Se acabaron eso, ver la Cuba como simplemente un lugar de permisión y de disipación. Y la hizo una ciudad, un país respetable, que económicamente a lo mejor muchas cosas quedaron pendientes, pero el pueblo cubano no está resentido, no está restringido, está contento porque tiene un país con médicos, con profesionales, una ciudadanía consciente de su desarrollo histórico. Eso en cuanto Pero ¿en qué a... forma, estimado Carlos, en qué forma aportó a ese despertar cultural en América y particularmente en Ecuador y dentro de Ecuador aquí en Manabí? Mire, apareció el término dialéctica, que causa y efecto de las cosas. Entonces ya en los colegios, los jóvenes teníamos organizaciones estudiantiles, participábamos, ya los profesores comenzaron a aceptar nuestras intervenciones. A mí una vez me expulsaron porque yo dije que la cordillera de los Andes no terminaba en Quito, sino que se llamaba Línea del Fuego del Pacífico. Eso me costó la expulsión de una semana del colegio, porque me pretendí o sé corregirle a la profesora de geografía en esos años. Pero entonces ya con la revolución la gente vio que tenía sus derechos, se fue empoderando de la palabra libertad, los jóvenes participábamos, actuábamos, que algunos nos reuníamos clandestinamente porque sí había la represión de los grupos de poder, especialmente los colegios. Los colegios todavía seguían siendo reductos de un conservadurismo recalcitrante y nos veían como peligrosos, lo que era URGE, lo que era las asociaciones estudiantiles, las FESE después. Pero en concretando su pregunta, el ejemplo de Cuba, el modelo de Cuba, la proyección de Cuba, determinó o nos impulsó, nos estimuló a participar estudiantilmente, a intervenir en las calles, de ahí nace el CRM. No se olvide que el 62,
que comenzamos con la revuelta del CRM, toda la provincia. Aparecieron nuevos líderes viejos, se hicieron nuevos como Marco Quinto Andrade en Chone, don Polibio López, acá Plutero Santana, el viejo Gato Félix, el viejo Félix Lascano, ¿no es cierto? Mi tía Tala Avellán, el mismo don Ramón Andrade, que siempre fue un hombre de pensamiento de vanguardia, fue un intelectual, y de él tengo yo una tal vez como especie de referencia anecdótica. Cuando él y don Adriano se vinieron de Chone, muchachos sin destino a buscar vida, como la gente que emigra ahora a los otros países, y con el apoyo de seguramente que era familiar de ellos, don Federico Bravo, se instalaron allí en el portal de don Fedes, frente al centro comercial, y con 2 máquinas de coser se pudieron hacer gorras. Y esas gorras tuvieron tanta que le ponían un plus, que era una gafa al frente, usted se va a acordar. Y entonces hicieron ellos su base económica para crear después la norma don Ramón Andrade y Almacén San Agustín, principal y sucursal de don Adriano, vendiendo gorras allí en el portal que les prestó don Federico, y que después don Adriano fundaron ellos, pues, don Adriano Zambrano fundó la, la, la Quinta Veracruz. empresa Quinta Veracruz. Y no Quinta solamente eso, Veracruz. sino que también fue el primer exportador de vehículos que tuvo Puerto Viejo. Claro, lo de Daihatsu, en el almacén todo vale 20. Y luego don Ramón Andrade, que siendo un hombre que no estuvo en el colegio, escribía poesía, dirigía el boletín Rotario a nivel internacional. Fue 3 veces jefe político del Cantón Puerto Viejo, fue Y gobernador. gobernador. Era un hombre que cuando usted entraba al almacén, la norma, que se llama la norma por una enamorada que él tuvo, me contó alguna vez. Se llamaba Normita, entonces él le puso la norma, y cuando ya se casó con la señora Elvia, ¿no? La señora aguantó el nombre y se el bache, como dice, y dejaron el nombre de la norma, que tuvo más de 59 años. Fue un almacén muy confiable. De manera que ellos pusieron esa marca, San Agustín el 1, así, y la norma el otro, haciendo gorras. Bien, entonces, por sus nombres, que son elementos que hasta el último fueron respetabilísimos, murieron en ámbito de gloria, en un podium de reconocimiento, admiración y respetabilidad, yo diría nacional, porque ellos fundaron su imperio camellando, como se dice, trabajando puntada por puntada, haciendo gorras, hicieron su base económica, pusieron su almacén y pusieron su nombre en la efemérides de la cultura manabita, por decirlo menos. Entonces, eso en cuanto a don Adriano. Hay una cosita que yo no quería olvidarla. En antes que hablábamos de los mensajes musicales, hubo un tipo de mensaje que fue la plegaria musical, que en lugar de hacerle a los santos otro homenaje, se les hacía una expresión en agradecimiento, en acción de gracia, por un milagro concedido. Entonces el campesino, toda su catarsis, toda su angustia la vertía en la plegaria musical, agradeciendo a los santos y a todos los santos de su devoción, a San Jacinto, a San Ramón y demás santos de su devoción, por haberle salvado a la gallina de su peste, por haberle salvado de una enfermedad, por mantener su buena relación en el hogar. Entonces, mire, era una especie, yo le digo, de catarsis, de válvula de escape de la gente del pueblo a través de la radio con las plegarias musicales. Entonces, esas son formas como estamos hablando de la, de la cultura en general, porque la cultura de repente el pueblo se la encontró como el agua, como cuando hay desbordamiento de los ríos, les llegó. Y vale para ir armando la idea general, la llegada de Fidel Castro al poder nos hizo subversivos también culturalmente. Así es. Lamentablemente, es una pena tener que cortar este espacio, tener que cortar este programa, porque ya la dirección de la radio me dice, llegó el tiempo y nos espera otro programa. Pero eso me lleva, estimado Carlos, a reflexionar. ¿Qué tan importante es seguir conversando contigo en este espacio? ¿Qué tan importante sería que aceptes la invitación a seguir conversando en nuevos programas sobre este campo del desarrollo cultural de Manabí?
porque queda Hay mucho razones, trabajo por hacer. hay razones muy encomiables para que yo le conteste afirmativamente. Primero, el nombre o la marca San Gregorio, que ahora es de la universidad, que fue mi misma universidad, Vicente Rocafuerte, extensión Portoviejo, donde yo me formé en el tercer nivel. Luego, pues se trata de un liderazgo como el de Marcelo Farfán, ahora se llama Gran Canciller, pues yo lo conocía como rector. El resto del estamento no lo conozco mucho ahora, pero él sigue siendo el líder visible. Sí. Él es el líder visible y si él da estos espacios, si él propicia esto, porque él viene de gente entrañable como don Orlando Farfán, fundador del taxismo en Manabí, como la señora María Teresa, que incursionó en la educación con mucho éxito, su unidad educativa que ha sido, sé como al estudiante pobre ahí nunca se lo expulsó por un atraso en la pensión. Para doña María Teresa, si nos está escuchando, mi admiración, mi respeto y gratitud en nombre del pueblo llano de Manabí, de Puerto Viejo. Y usted que es una persona realmente que decir que lo admiro es poco, que hay mucho que aprender de usted. Usted es una persona que genera esta empatía, que genera toda esta lucidez para que Manabí tenga una voz en la cultura, para que Manabí no siga silenciado, no siga obnubilado por lo que fue y como dice usted, para lo que puede hacer. De manera que yo siento una especie de obligatoriedad cultural comparecer las veces que un personaje como usted, un académico de la historia, y que está haciendo usted sí, una cultura dinámica, una cultura de puertas abiertas, una cultura callejera, si usted me acepta el término, decía Juan Cinciel, porque es en la calle donde habla todo el mundo. Ahora diríamos que la emisora, las ondas hercianas nos permite llegar a muchos lugares donde seguramente estas palabras sirvan de motivación y de suscitación. Más bien yo le agradezco a usted, agradezco a Marcelo, agradezco a la audiencia que nos permite llegar con este mensaje, con estos sentimientos, con este palpitar, como dice la canción, de lo que es la cultura nuestra, nuestra identidad, lo que somos nosotros y lo que seguiremos siendo, mi querido Ramiro. Gracias. Y gracias también por ese compromiso, porque seguiremos conversando la próxima semana sobre otros temas tan importantes como el que hemos tratado hoy día y tratamos la semana pasada. Vamos a desmadejar la cultura provincial. Vamos a reconocer y a recordar y también a desentrañar todos esos nudos que existen en la cultura, en el desarrollo cultural de Puerto Viejo. Agradecemos a ustedes su sintonía por San Gregorio Radio en su dial 106.1 y a quienes nos siguen por canal de YouTube y Facebook Live. Mi agradecimiento especial a nuestro invitado Carlos Avellán Vera y a quienes están detrás de los micrófonos de San Gregorio Radio. Ellos son Renan Álava Castro y Manuel Andrade León. Hasta el próximo sábado, en un nuevo encuentro en Cita con la Memoria. Tengan ustedes muy buenos días.